Este tutorial muestra un efecto interesante, el resaltar una zona de la imagen con un color diferente del resto, aunque en el tutorial básicamente es hacer que el color del caballo que está en primer plano sea el único que tenga color, pero además vamos a hacer que se vea más fuerte dicho color usando un ajuste de saturación y el resto va a ser en blanco y negro. El tutorial te explica solo de una forma, usando la herramienta llamada efectos de pintura, que lo que hace es agregar un efecto donde se toca con el pincel y podemos elegir entre 12 diferentes efectos. Vamos a empezar seleccionando esta herramienta, que es la que yo tengo actualmente, pero se encuentra aquí. Como puedes ver, tiene dos opciones, la de pincel para seleccionar o cambiar el tamaño del pincel. Esto va a ser importante sobre todo dependiendo de la zona donde vamos a pintar. Si es una zona pequeña, tenemos que reducir el tamaño del pincel, o si es una zona muy grande, mientras más grande esté el pincel, será más rápido para pintar. Abajo tenemos esta pequeña miniatura donde vamos a poder elegir entre estos diferentes efectos, que como ya dije son 12. En el tutorial mencionan el de blanco y negro, así que vamos a seleccionarlo. Y vamos a seleccionar pincel para asegurarnos que tenga un tamaño más o menos acorde a lo que vamos a pintar en un principio, que es todo lo que hay alrededor del caballo que está en primer plano. Lo cambiamos y empezamos a hacer esto, a pintar. Fíjate lo que acabo de hacer, pasé justo por encima de la oreja del caballo. Tenemos que evitar que suceda esto. Únicamente vamos a pintar en las zonas donde no está el caballo de primer plano. Más o menos así, cuando estés cerca, trata de hacerlo de una forma más lenta para que no haya errores. Vamos a tener que forzosamente pintar en el bigote del caballo. Voy a pintar en esta zona, más o menos. No te preocupes si no hay precisión, la idea es únicamente que comprendas el tutorial. Al final es lo de menos si quedan algunas zonas con color, porque se supone que estas zonas deben de quedar en blanco y negro. Pero es muy difícil poder adivinar, sobre todo porque el dedo está cubriendo parte de la pantalla y no deja ver cómodamente. Una vez que intentamos pintar todo lo que hay alrededor del caballo, el siguiente paso es hacer que el color del caballo precisamente se vea más fuerte. Y esto lo podemos hacer seleccionando saturación y vamos a elegir un porcentaje de qué tanta saturación queremos. Tenemos una vista previa, como puedes ver, e incluso al poner el 100% nos damos cuenta que, bueno, en mi caso algunas zonas se ven de color donde deberían estar en blanco y negro. Después podríamos nuevamente seleccionar blanco y negro y volver a pintar esas zonas. Voy a seleccionar 100% y ahora vamos a empezar a pintar el caballo. Esto es realmente tonto para mí porque existe un filtro o un ajuste de saturación que lo que hace precisamente es lo mismo que pincel, pero lo hace sobre toda la imagen. Es decir, la seleccionamos, saturación, y estamos viendo lo mismo que mostraba como vista previa la herramienta de pincel de efectos, pero en este caso sí lo va a aplicar. Entonces aplicamos el filtro y vemos cómo ya sin tener que complicarnos al estar pintando sobre el caballo, ya tenemos exactamente el mismo efecto que se pretende conseguir con este tutorial. ¿Y esto por qué sucede? Lo que pasa que saturación únicamente cambia el color de las zonas que tengan precisamente color. Y con esto nos referimos a que los colores blanco y negro no se toman en cuenta. Por lo tanto, no importa si, por ejemplo, agregamos la opción de saturación a una imagen en blanco y negro, no va a haber absolutamente ningún cambio. Únicamente en las zonas donde haya colores diferentes a los blancos y negros, o lo que se conoce como escala de grises, desde el blanco hasta el negro. Entonces vamos a poder seleccionar nuevamente blanco y negro para pintar las zonas que se alcanzan a ver en color o las que yo alcanzo a ver en color. Esto significa que no pasé por esas zonas de forma correcta el pincel, pero es muy complicado, sobre todo, repito, si nos estamos guiando únicamente con nuestro dedo porque cubre parte de la pantalla y es muy difícil tener precisión. Esto es todo lo que tenemos que hacer en este tutorial. Ahora mismo ya vas a poder utilizar tus propias fotografías y empezar a colorear solo algunas zonas. Y no solo eso, recuerda que este pincel
tiene diferentes efectos. Podrías experimentar con todos ellos. Por ejemplo, voy a seleccionar lápiz. Vamos a empezar a dibujar el caballo con esta opción de lápiz y vemos lo que sucede. Ya todo va a ser cuestión de que experimentes con todos los ajustes que tiene este pincel.